Hola, saludos cordiales a la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, en especial a quienes conforman la licenciatura en psicología, tanto los docentes como los alumnos, y en particular pues en esta entrevista Valeria, Eric Daniel y Raquel Elizabeth, quienes a través de la materia de psicofarmacología pues solicitaron una entrevista con el tema de farmacocinética en la práctica médica, y sirva este medio para poder eh, consentir que puedan hacer uso de esta información que se va a explicar. Son 13 respuestas, algunas preguntas sobre estos aspectos. Adelante. Pues comenzamos con lo que implica la farmacocinética, que se desprende de la farmacología y va a estudiar qué le hace este medicamento al organismo, cómo se mueve en su interior, algunos elementos importantes, cómo se absorbe en el organismo, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y lo más importante, cómo se elimina este fármaco. Considero que es sumamente importante conocerlo, ya que estos principios básicos del área médica se pueden determinar la dosis más adecuada, la dosis correcta, la frecuencia en la cual vamos a estar administrando un fármaco y sobre todo la vía en la cual vamos a determinar o a disponer el medio por el cual va a entrar al organismo. En particular para los estudiantes de las ciencias de la salud, considero que es fundamental entender la farmacocinética. Lo dividimos en dos: fármaco, sustancia, medicamento, droga, o cinetos, movimiento, y que se trata de identificar los diferentes grupos que existen de fármacos, de medicamentos, y que es importante comprender cómo se van a comportar dentro del organismo para ser usados de manera segura y de forma eficaz. Bien, la vía de administración determina qué tan rápido y qué tan viable puede llegar este medicamento al lugar donde debe actuar. Por ejemplo, un medicamento administrado por vía intravenosa entra directamente al torrente sanguíneo y su efecto es prácticamente casi inmediato. En cambio, un medicamento por vía oral tarda un poco más porque debe pasar por el sistema digestivo y el hígado, que se encarga de metabolizarlo. Y pues esto, para los médicos, elegir la vía correcta puede marcar esta diferencia entre un tratamiento efectivo y uno que funcionará pues de manera parcial o no funcionará definitivamente, ¿no? Bien, el proceso LADME, si lo dividimos en estas siglas LADME, va a describir todo ese recorrido del medicamento en el organismo. Vamos a ver primero la letra L por la liberación, la letra A por absorción, la letra D por distribución, la M por metabolismo y la E por excreción. Esto va a comprender este proceso que permite al médico anticipar cómo puede reaccionar una persona, un efecto secundario colateral adverso ante un medicamento, y cómo puede en diferentes pacientes tener unas respuestas distintas a pesar de tener ya identificado pues, los efectos que se esperan, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene algún problema de hígado, un problema hepático o un problema de los riñones, problema renal, este medicamento puede eliminarse más lentamente y puede acumularse, y esto puede generar una toxicidad, y esto pues genera más consecuencias para la salud. Por eso considero que es importante para los estudiantes tener como clave entender y comprender cada uno de los pacientes que pueden tener alguna respuesta completamente diferente a un mismo medicamento. Bien, ¿por qué no todos los medicamentos se administran por la misma vía? Es importante conocer que cada uno tiene características químicas completamente diferentes. Algunos inclusive se destruyen por vía digestiva en el estómago y no se absorben correctamente por vía oral, y algunos pues necesitan llegar rápidamente al torrente sanguíneo. Entonces vemos una pequeña diferencia en la elección de la vía de administración. Por eso se consideran diferentes vías: oral, intravenosa, intramuscular, subcutánea, inhalada. Elegir la vía adecuada que sea la más segura de algún medicamento puede ayudarnos a que pueda tener las concentraciones necesarias para producir un efecto terapéutico. Lo contrario nos puede generar problemas de salud. ¿Qué significa que un medicamento tenga cierta vida media? Pues hay que identificar qué es el tiempo en el cual un fármaco puede tardar en llegar a la concentración más adecuada
y que pueda reducirse en un tiempo determinado hacia la mitad de la concentración del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Pues primero que es un concepto muy importante, determina cuánto tiempo debe administrarse un medicamento. Y si ponemos un ejemplo, pues algún fármaco que deba tomarse cada 6 horas, cada 8 horas, y algunos otros pueden administrarse cada 24 horas, algunos, por ejemplo, vía oftálmica cada hora. Y esto implica para que todos los estudiantes tengan importante el entendimiento de que la duración del efecto del medicamento es indispensable para poder evitar acumulaciones peligrosas o inclusive toxicidad. En esta pregunta sobre las barreras biológicas del organismo, vamos a entender cómo estas estructuras que detienen, que impiden que ciertas sustancias puedan entrar al tejido. Algún ejemplo importante es la barrera hematoencefálica, que protege al cerebro y evita que muchas sustancias puedan entrar fácilmente e inclusive algunos microorganismos. Entonces, como barreras del organismo son fundamentales y enfocadas al tratamiento farmacológico, pues pueden evitar también enfermedades del sistema nervioso central, a menos que la característica del medicamento sea atravesar esa barrera para que tenga efecto en ese lugar. He observado casos donde la elección de la vía de administración pues afectó prácticamente el tratamiento, y en este caso vamos a hablar sobre algo muy común, las náuseas y el vómito intenso. Problemas gastrointestinales, ¿no? Si se administran por vía oral, pues estamos condicionando a que no se absorba, se elimine a través del vómito, y algunas de las veces inclusive no se absorba correctamente por los ácidos del estómago, los ácidos del páncreas, los ácidos de la vesícula biliar, pues degraden finalmente la sustancia, ¿no? ¿Qué es lo que se opta en este caso de que hay medicamentos por vía oral y hay algún problema por administración de esta vía? Pues 2 vías más, que sería la intravenosa o la intramuscular, ¿no? Y esto es para asegurar que el medicamento tenga efecto. Bien, ¿y cuáles serían los factores por los cuales se va a modificar en algún paciente el comportamiento de un fármaco? Pues primero influye la edad. No es lo mismo en un recién nacido, en un infante, en un joven, en un adulto mayor. El segundo, el peso corporal es indispensable. No es lo mismo la dosificación para una persona que tenga alguna desnutrición o el extremo, ¿no? Que sea la obesidad. La dificultad en la función renal, que es el medio por el cual todos los fármacos van a eliminar las toxinas, o la función hepática, por la cual los medicamentos se tienen que metabolizar para entrar al torrente sanguíneo, ¿no? O inclusive las interacciones con otros fármacos. Los adultos mayores suelen eliminar algunos medicamentos más lentamente comparado con algunas otras edades de la población. Y bueno, ¿cómo saber si un medicamento está funcionando o no? Creo que lo primero hay que considerar el tiempo que tarda un fármaco en alcanzar una concentración terapéutica, o el efecto o el beneficio. Esto normalmente ocurre después de las vidas medias del fármaco, y depende de cada medicamento, por supuesto, del vehículo, que es el medio por el cual llega al lugar donde se pretende. Algunos actúan en minutos, otros actúan como en tiempo más largo. Vamos a ver una diferencia. Por ejemplo, la insulina, ¿no? En el momento de la administración, el tiempo que puede durar 12, 24 horas, o la administración de los antidepresivos, que pueden tardar inclusive semanas, ¿no? Para tener algún efecto. Entonces tenemos estas diferencias, ¿no? Y bueno, ¿cómo puede afectar la fiebre o la inflamación en cómo se distribuyen estos medicamentos? Si hablamos del proceso inflamatorio, pueden alterarse a través de la circulación sanguínea. Después de lo de la pandemia COVID, hay múltiples estudios de factores proinflamatorios que influyen de manera considerable para que pueda haber eficacia de los fármacos. Esto hace que no pase de una membrana, no atraviese finalmente alguna barrera, lo que dificulta esa permeabilidad de los tejidos, permitir que pueda pasar a otro lugar y que pueda modificar la forma en cómo se distribuye el fármaco en el organismo. Algunos procesos inflamatorios pueden cambiar la actividad de algunas enzimas hepáticas cuando se trata de generar el proceso metabólico.
de los fármacos. Y los procesos térmicos, pues bueno, si hay disminución de la temperatura, hay una vasoconstricción, dificulta el proceso de la circulación y distribución del fármaco. Si hay calor, hay un proceso de vasodilatación y eso pues puede inclusive contribuir a que pase a algunas otras áreas o circule de manera más rápida o se elimine más rápidamente el medicamento. Es importante considerar la vía de administración. La obesidad, ¿cómo influye en la distribución de los medicamentos? El mayor tejido adiposo, la mayor concentración de grasa, pues facilita que algunos medicamentos con características de solubilidad lipídica, es decir, liposolubles, que se puedan ocupar a través de la grasa, a diferencia de los hidrosolubles, que es a través del agua, pueden inclusive generar procesos de acumulación del fármaco y generar toxicidad. Prolonga su vida media y por supuesto que van a modificar la dosis que se necesita. ¿Cómo manejar la parte ética en la prescripción de medicamentos cuando el paciente no entiende o no comprende? Puede ser por factores de edad, pero siempre hay algún acompañante y si no es así, a lo mejor en áreas rurales es nuestra responsabilidad asegurarnos que el paciente entiende lo que va a tomar, ¿no? A veces hay algunos efectos que esperamos, no le explicamos al paciente y es motivo de abandono del tratamiento. Es una responsabilidad completamente médica que expliquemos de forma clara, de forma sencilla, asegurar que pueda comprender el paciente. Pues debe saber siempre para qué sirve el medicamento que le estamos recetando. Debe saber cómo va a tomarlo y una y otra vez necesitamos explicar las veces que sean necesarios y sobre todo qué efectos puede tener, ¿no? Sobre todo los secundarios que pueden aparecer y no siempre se da un consentimiento informado cada vez que hay una receta médica, pero pues se entiende que el paciente en el momento en que solicite un fármaco, solicite una consulta, nosotros recetamos un fármaco, pues el paciente lo está comprendiendo. Entonces definitivamente es nuestra obligación y nuestra responsabilidad generar que ellos entiendan. ¿Cómo abordar la desigualdad en el acceso a fármacos? Bueno, como médicos necesitamos intentar elegir el tratamiento que pueda comprar el paciente, considerando que sea efectivo, que algunas de las veces puede ser utilizado algunos medicamentos genéricos, de hecho llevan una leyenda de genérico intercambiable, y hay importancia en cuanto a entender que el vehículo, que es el medio por el cual el medicamento una vez que se ingiere llega al área donde esperamos para obtener el efecto que consideramos, este vehículo pues bueno puede variar dependiendo de algunas marcas. Es nuestra responsabilidad tener alternativas de tratamiento, puesto que el objetivo del paciente es que pueda cumplir con ello, que pueda tener la posibilidad de comprarlo. Los medicamentos de patente pueden ser muy costosos, después de 20 años pierden la patente y otros laboratorios tienen el desarrollo de estas sales. Hay que conocerlos, no por el hecho de que llegue un laboratorio a decir este medicamento es el ideal y da una marca, no están obligados los pacientes a comprar las marcas, sino el principio activo. ¿Cómo se comunican los efectos secundarios sin generar ansiedad? Creo que esta es parte de la experiencia que un médico a través de la consulta pública o privada puede adquirir. Se lleva a cabo pues diciendo la verdad, diciéndole al paciente que después de esta aplicación de este medicamento pues puede tener algún efecto secundario colateral o inclusive un efecto benéfico y que no se asuste por lo que va a presentarse. Ejemplo concreto. Ahora que fue el Día Mundial del Glaucoma y que hubo mucha difusión sobre esta información, hay algunos medicamentos que se llaman precursores de prostaglandinas. Estos van a generar que estos factores proinflamatorios se presenten. ¿Por qué? Pues que en la caverna que existe en el globo ocular, esta degradación que existe del nervio óptico que se observa a través del fondo de ojo, pues obviamente requiere de nuevos procesos de revascularización. Y estos medicamentos en estas gotas, ¿qué es lo que hacen? Pues ponen el ojo rojo. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación para que puedan existir estos factores de regeneración.
Y si al paciente cuando le damos este tratamiento no le decimos, ¿sabe qué? Le puede poner el ojo rojo, no lo decimos, se asusta, se preocupa y dice, pues me va peor, en lugar de ayudarme, me está generando un problema y es el motivo principal de abandono de tratamiento. ¿Cuál es el problema? La dificultad en la comunicación médico-paciente. Entonces hay que explicarlo, hay que equilibrar finalmente las situaciones de los beneficios, los riesgos, hay que tener la evidencia por la cual le podemos decir al paciente qué es lo que le va a pasar, cuáles son esos efectos que va a tener, si va a experimentar sueño, etcétera, temblor, nerviosismo, hay que explicarlo cuantas veces sea necesario. Establecer el canal de comunicación por teléfono, por WhatsApp, de cualquier duda, queja, comentario, sugerencia, inmediatamente la comunique. Y esta información adecuada va a reducir riesgos, va a mejorar esa adherencia terapéutica y definitivamente va a romper el ciclo de la ansiedad. Bien, ¿qué riesgos existen de automedicarse? Híjole, todos. Es indispensable reforzar campañas para evitar que personal no médico, que personas que crean que porque tienen alguna receta, que porque vieron en Google, que porque investigaron, pueden inclusive recomendar a algún familiar conocido que tome algún medicamento. Completamente contraindicada esa parte, no debe existir la automedicación. Puede haber dosis incorrectas que pueden ocasionar problemas en el resto del organismo, en el corazón, en los riñones, en el hígado. Puede haber interacciones de medicamentos que pueden ocasionar algunos signos, algunos síntomas o efectos adversos graves, letales. El no conocer pues, las vías de administración, la frecuencia adecuada por la cual puede inclusive reducirse un medicamento es muy complejo. ¿Qué consecuencias puede tener suspender o modificar las dosis de algún medicamento? Pues primero puede ocasionar fracaso en el tratamiento, ¿no? Fracaso terapéutico que se le llama. Puede ocasionar alguna recaída o la presencia nuevamente de algunos síntomas que no se identificaron o toxicidad en el organismo. Este proceso genera alteración de este equilibrio del movimiento de los medicamentos en el organismo, que es el motivo de esta entrevista, de la farmacocinética, que pues tiene por objetivo mantener esos niveles terapéuticos adecuados dentro del organismo. Entonces se rompe por completo si se suspende el tratamiento o si se modifica la dosis. Sobre los avances de la farmacología, pues bueno, con esto de los procesos de inteligencia artificial, la verdad es que hay aspectos muy interesantes. Los avances, tanto en farmacología como en farmacocinética, están permitiendo actualmente desarrollar medicamentos, sustancias, principios activos personalizados inclusive por característica de edad, peso, enfermedad en particular, que tienen influencia considerable sobre los efectos adversos. Los tratamientos se pretenden pues generar un ajuste en estas características de cada uno de los pacientes o medios o rasgos en particular, pues tienden a mejorar la eficacia del tratamiento, pues a reducir estos efectos adversos que se presentan y sobre todo la parte muy importante en materia de calidad, asegurar la seguridad del paciente. Para todos aquellos estudiantes del área de la salud, ciencias de la salud, medicina, entender estos principios pues se considera esencial e identificar que solamente para el área médica está autorizada la prescripción de los medicamentos. Esto marca la diferencia entre la recuperación e inclusive el riesgo de complicación clínica, ¿no? Entonces hay algunas otras disciplinas que tienen algunas autorizaciones muy básicas, como el uso de desinflamatorios, el uso de analgésicos o antibióticos, ¿no? Como el área de dental o rehabilitación en el caso de desinflamatorios. Pero toda la importancia de que el área médica pueda hacer la prescripción adecuada, pues hay diferentes grupos de fármacos. Entonces hay que entenderlos, hay que estudiarlos y en particular para el área de psicología entender los medicamentos que son para cada área, para cada padecimiento, los efectos que se pretenden obtener, en qué tiempo, ¿no? Que es uno de los puntos importantes, y la interacción de los mismos para que puedan reforzar cuando hay una indicación clínica precisa, ¿no? Hay diferentes especialidades que se encargan en la actualidad de enfocarse a la salud mental, además de la psiquiatría, además de la medicina interna, además de la neurología, está la especialidad también de medicina integrada. Y pues bueno, en la actualidad muchos avances sobre la psico, neuro, inmunoendocrinología en particular.
Gusto saludarlos. Y queremos agradecer su participación al doctor Jorge Enrique Caballero Hernández por la entrevista que se nos asignó para nuestra materia de psicofarmacología. Le mandamos un saludo y nuestro extenso agradecimiento.